Empezó sutilmente, una cita nocturna perdida, una falta de afecto físico. Con el tiempo, Daniel y yo nos fuimos distanciando. Seguíamos siendo amigos, compañeros de vida, pero la chispa que había encendido nuestro amor décadas atrás se había apagado. Durante años me dije que era normal. La gente envejece, la pasión se desvanece. Pero en el fondo, me sentía vacía. Echaba de menos la forma en que Daniel solía mirarme, la forma en que su tacto aceleraba mi corazón. Ahora compartíamos la cama, pero apenas nos tocábamos. Nuestras conversaciones giraban en torno a las facturas, la compra y los temas que nos evitaban enfrentarnos a lo que realmente nos faltaba. Una noche, mientras Daniel estaba sentado pegado al televisor, yo miraba el teléfono en busca de algo, lo que fuera, que me distrajera del vacío. Fue entonces cuando me topé con un foro en línea para parejas que exploraban el intercambio de parejas. Al principio, lo descarté por absurdo. Pero cuanto más leía, más curiosidad sentía. ¿Podría ser esta la respuesta? ¿Salir de nuestra zona de confort podría reavivar lo que habíamos perdido? La idea me inquietaba, pero persistía como una pregunta tácita que pedía ser explorada. ¿Era posible que liberarnos de la monotonía nos insuflara nueva vida? ¿O me estaba agarrando a un clavo ardiendo, desesperada por volver a sentirme viva después de tantos años sintiéndome invisible? Miré a Daniel, con su perfil iluminado por el parpadeo de la pantalla. Se reía de algo en el programa, un sonido que antes me llenaba de calidez pero que ahora sentía distante, casi extraño. ¿Cómo habíamos llegado tan lejos sin darnos cuenta? Cuando se había convertido en alguien a quien apenas reconocía el hombre que antes me cogía de la mano durante las charlas nocturnas. Mi pulgar se posó sobre la pantalla, recorriendo las historias de otras parejas que habían dado el salto. Algunas afirmaban haberse transformado, otras advertían contra el desamor. Cada post me tiraba en dos direcciones, esperanza y miedo. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, esto podría salvarnos. Miedo a que, por el contrario, nos destrozara. Cuando el reloj se acercaba a medianoche, cerré el teléfono y mi mente se agitaba con pensamientos contradictorios. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido de la televisión y la risita ocasional de Daniel. Quería decir algo, abordar el tema en ese momento, pero las palabras se me atascaron en la garganta. En lugar de eso, apagué la lámpara que tenía al lado y me metí bajo las sábanas, dejando la distancia entre nosotros más grande que nunca. Tumbada en la oscuridad, recordé los primeros tiempos, como Daniel me sorprendía con flores después del trabajo o me robaba besos cuando nadie miraba. Por aquel entonces, no podíamos evitar tocarnos. Ahora, incluso rozarnos los hombros era raro, casi accidental. ¿Y si este experimento no consistiera en sustituir lo que teníamos, sino en redescubrirlo? ¿Y si nos obligaba a enfrentarnos a las grietas de nuestros cimientos en lugar de ignorarlas? Estas preguntas revolotearon en mi cabeza mucho después de que la respiración de Daniel se ralentizara hasta quedarse dormido. Pero también me asaltaron las dudas. ¿Y si pensaba que estaba loca? ¿Y si esto no hacía más que agrandar el abismo que nos separaba? Aún así, la semilla estaba plantada. Por primera vez en años, sentí un destello de posibilidad, la oportunidad de reescribir nuestra historia antes de que se desvaneciera por completo. No sabía que sacar el tema lo cambiaría todo. Durante semanas, la idea me carcomió como una sombra implacable. Luché con ella en silencio, dividida entre la culpa y la desesperación. Culpabilidad porque la idea de salir de nuestro matrimonio me parecía una traición, y desesperación porque no podía soportar la idea de perder a Daniel, no del todo. La distancia entre nosotros había crecido tanto que, incluso cuando estábamos sentados uno al lado del otro, era como gritar a través de un cañón. Por fin, una noche, durante la cena, me atreví a abordar el tema. Me temblaron las manos al dejar el tenedor, y el tintineo del metal contra la porcelana resonó más fuerte de lo debido. Daniel, empecé vacilante, con la voz apenas por encima de un susurro, ¿y si probáramos algo diferente? ¿Algo atrevido? Levantó la vista de su plato, con el ceño fruncido por la confusión. ¿Qué quieres decir? Respiré hondo, preparándome para lo que iba a decir. He estado pensando. Quizá haya una forma de reavivar lo que hemos perdido. De volver a sentirnos vivos. Su expresión cambió, la curiosidad sustituyó a la confusión.
Vale, dijo lentamente, instándome a continuar. Existe el intercambio de parejas. No se trata solo de sexo, se trata de redescubrir la intimidad, la conexión. De liberarnos de la monotonía que nos ha asfixiado durante años. Me preparé para su reacción, esperando una carcajada o un rotundo rechazo. Pero me sorprendió. Yo también lo he pensado, admitió en voz baja, bajando la mirada a su regazo. No exactamente esto, pero... Me he preguntado si hay alguna forma de arreglarnos. De volver a sentirnos vivos. Sus palabras me golpearon como un maremoto, aliviándome y aterrorizándome a la vez. Aquella noche pasamos horas hablando, desahogando temores, esperanzas y dudas. No se trataba solo de deseo físico, sino de recuperar la chispa que se había apagado con el tiempo. Sopesamos los riesgos con cuidado, sabiendo lo fácil que podía salirnos el tiro por la culata. Sin embargo, la alternativa y dejar que nuestro matrimonio se desvaneciera en la nada parecía mucho más insoportable. Tras días de deliberación, tomamos juntos la decisión. No fue precipitada ni impulsiva, sino un calculado acto de fe. Nos pusimos en contacto con otra pareja, James y Sophia, que atravesaban dificultades similares. Sus mensajes irradiaban autenticidad, ganas de explorar, de sanar, de reconectar. Acordamos reunirnos con ellos en una cabaña aislada por una sola noche, un intercambio único destinado a insuflar nueva vida a nuestros matrimonios. A medida que se acercaba la fecha, se me revolvía el estómago con miedo y expectación a partes iguales. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si solo servía para agrandar el abismo entre Daniel y yo? Pero bajo la ansiedad se escondía un destello de esperanza, la frágil creencia de que, a veces, las decisiones más difíciles conducen a los mayores descubrimientos. Y así, cogidos de la mano, Daniel y yo nos adentramos en lo desconocido, aferrándonos a la posibilidad de que este fuera el puente que necesitábamos para volver a encontrarnos. La noche empezó de forma incómoda, como una pregunta tácita flotando en el aire. Ninguno de nosotros sabía cómo actuar, cómo salvar la distancia entre nuestras vidas ordinarias y esta decisión extraordinaria. James servía vino con manos firmes, su encanto intentaba aligerar el ambiente, mientras Sophia jugueteaba nerviosamente con su pulsera, su mirada recorriendo la habitación como si buscara algo sólido a lo que aferrarse. Daniel y yo intercambiamos miradas a través de la mesa, asegurándonos en silencio que podíamos echarnos atrás en cualquier momento. Pero ninguno de los dos dijo una palabra. Empezamos a hablar de cosas sin importancia, temas seguros como el trabajo, las aficiones e incluso el tiempo que hacía fuera, pero resultaba forzado, como intentar encajar piezas de un puzzle que no encajaban. Aún así, bajo la superficie, había una corriente subterránea de expectación, un zumbido silencioso de curiosidad que nos empujaba hacia adelante. A medida que avanzaba la velada, el ambiente cambiaba. Las conversaciones se hicieron más profundas, más personales. Hablamos de nuestros miedos, la soledad, la nostalgia, las grietas en nuestras relaciones que habían crecido demasiado como para ignorarlas. Sophia habló primero, con voz temblorosa pero valiente. Solo quiero volver a sentirme vista, admitió, con los ojos brillantes. Como si importara. Sus palabras me conmovieron y asentí con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Yo también, susurré, sorprendiéndome a mí misma. James se inclinó hacia adelante, con expresión seria. A veces creo que olvidamos lo que es ser vulnerable. Dejar que otra persona nos vea, no solo la versión pulida, sino toda ella. Daniel asintió lentamente, su mano encontró la mía bajo la mesa. Por eso estamos aquí, dijo en voz baja. Para recordar. Cuando sirvieron el postre, la tensión se había transformado en algo totalmente distinto, expectación. No era emoción, exactamente, sino una comprensión compartida de que nos adentrábamos juntos en territorio desconocido. Cuando llegó el momento de emparejarse, se me aceleró el corazón cuando James se levantó y me tendió la mano. Su tacto era cálido pero desconocido, y me produjo un escalofrío. Al otro lado de la habitación, vi a Daniel coger la mano de Sophia, con movimientos tentativos pero deliberados. Estar con James era estimulante y extraño a la vez. Sus besos eran vacilantes pero tiernos, su tacto desconocido pero innegablemente presente. Al principio, no pude evitar compararlo con Daniel, la forma en que sus dedos rozaban los míos,
el ritmo de su respiración. Pero en lugar de culpa, sentí una claridad sorprendente. Ser deseada por alguien nuevo me recordó lo que había estado echando de menos, no solo de Daniel, sino de mí misma. Despertó una parte de mí que creía desvanecida. Mientras tanto, Daniel me contó más tarde que su relación con Sofía había tenido menos que ver con la pasión y más con la curación emocional. Hablaron durante horas, compartiendo frustraciones y esperanzas para el futuro. Me hizo darme cuenta de lo mucho que te he dado por sentada, me confesó más tarde, con la voz cargada de emoción. Lo mucho que tengo que mejorar, por los dos. A medida que transcurría la noche, cada pareja exploraba la intimidad a su manera, guiada por una mezcla de excitación y vulnerabilidad. Para mí, estar con James no consistía en sustituir a Daniel, sino en redescubrir lo que significaba estar viva, ser deseada y afrontar mis propias necesidades sin miedo ni vergüenza. Al final de la noche, volvimos a la sala de estar con los rostros enrojecidos y el corazón cargado de verdades no dichas. Ninguno de nosotros sabía lo que vendría después, pero por primera vez en años, me sentí realmente visto y esperanzado. La luz del sol entraba por las ventanas, pintando vetas doradas en el suelo de madera del salón de la cabaña. El aire era fresco, con un ligero frío que indicaba que era temprano. Maya estaba sentada en el borde del sofá, con las manos apretadas en el regazo, mientras Daniel se apoyaba en la repisa de la chimenea, con los brazos cruzados sobre el pecho. Ambos parecían cansados, con ojeras en los ojos, pero también había algo más, una ligereza tácita, como si por fin se hubieran quitado un peso de encima que llevaban años soportando. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. El silencio que había entre ellos no era incómodo, sino que estaba cargado de expectación, lleno de todo lo que aún no se habían dicho. Finalmente, Maya rompió el silencio, con voz suave pero firme. ¿Cómo fue?, preguntó, con la mirada fija en él, buscando respuestas en las líneas de su rostro. Daniel suspiró y se pasó una mano por el pelo revuelto. Apartó la mirada un momento, reflexionando, antes de volver a mirarla a los ojos. Diferente, admitió. Extraño. Pero bueno. Su voz se suavizó al continuar. Sofía me recordó lo mucho que quiero conectar, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Me hizo darme cuenta de lo que nos hemos estado perdiendo. Maya asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Se le hizo un nudo en la garganta al intentar encontrar las palabras para expresar lo que había sentido la noche anterior. James me hizo sentir viva de nuevo, confesó, con la voz temblorosa. Deseada. Como si yo importara. Hizo una pausa, tragando con dificultad. Pero también me hizo darme cuenta de lo mucho que te echo de menos. Tu tacto, tu presencia. No se trataba de sustituirte, sino de recordar lo que se siente al ser visto. Su sinceridad flotaba en el aire entre ellos, cruda y vulnerable. Daniel se enderezó y se acercó hasta situarse frente a ella. Sin mediar palabra, extendió la mano y le estrechó entre sus brazos. Maya se fundió en el abrazo, aferrándose a él como si temiera que pudiera escaparse. Por primera vez en años, no se abrazaron por costumbre u obligación, sino porque realmente lo necesitaban, para sentirse arraigados, para sentirse completos. No quiero perder esto, le murmuró Daniel en el pelo, con la voz cargada de emoción. No quiero perdernos. No lo harás, susurró Maya, derramando sus lágrimas sobre la camisa de él. No si luchamos por ello. Permanecieron así un rato, dejando que la calidez del momento los envolviera. Cuando por fin se separaron, sus rostros estaban enrojecidos, sus expresiones más suaves, más ligeras. Compartieron una pequeña sonrisa, del tipo que habla de esperanza más que de resignación. Más tarde, después de desayunar, encontraron a James y Sofía en la cocina, recogiendo los restos de la cena de la noche anterior. El ambiente era tenue pero cálido, teñido de la agridulce sensación de que este capítulo estaba llegando a su fin. Gracias, dijo Maya, con voz sincera, dirigiéndose a Sofía. Por abrirte. Por ayudarnos a ver lo que necesitábamos. Sofía sonrió suavemente, con los ojos brillantes. Nos alegra haber podido ayudar. Os merecéis la felicidad. Daniel tendió una mano a James, que le estrechó con firmeza. Gracias, dijo Daniel simplemente, la gratitud en su tono inconfundible.
No ha sido fácil, pero ha merecido la pena. Mientras James y Sofía cargaban sus pertenencias en el coche, Maya y Daniel permanecían uno junto al otro en el porche, viéndoles alejarse. El sonido de la grava al crujir bajo los neumáticos se desvanecía en la distancia, dejando solo el susurro de las hojas y el lejano piar de los pájaros. Maya deslizó su mano por la de Daniel, entrelazando sus dedos. Juntos, se volvieron hacia el horizonte, donde el sol se elevaba más alto, bañando el mundo con su resplandor dorado. Por primera vez en años, no se sentían extraños uno al lado del otro. Se sentían compañeros, dispuestos a reconstruir lo que casi habían perdido. En las semanas siguientes, Maya y Daniel afrontaron su matrimonio con una determinación que no habían sentido en años. El intercambio de parejas no había sido una solución mágica, no había borrado sus luchas ni curado todas las heridas, pero había abierto una puerta que creían permanentemente cerrada. Les obligó a enfrentarse a verdades sobre sí mismos, sus deseos y sus miedos y, al hacerlo, reavivó algo de lo que ninguno de los dos se había dado cuenta, la esperanza. Empezaron a darse prioridad el uno al otro de nuevo, reservándose momentos en sus ajetreadas vidas para volver a conectar. Las citas nocturnas se convirtieron en algo sagrado, sin teléfonos, sin distracciones, solo ellos dos sentados uno frente al otro en mesas poco iluminadas, redescubriendo lo que les había unido hace tantos años. Las conversaciones se volvieron más profundas, menos reservadas. Hablaron de todos sus sueños, sus pesares, sus miedos y encontraron consuelo en el hecho de que seguían dispuestos a escuchar. La intimidad física volvió lenta pero naturalmente. Al principio, parecía tentativa, como entrar en territorio desconocido después de haber estado alejados demasiado tiempo. Pero con el tiempo, se convirtió en algo tierno y real. Las caricias se prolongaban, los besos tenían un significado que iba más allá de la costumbre. Ahora había un entendimiento tácito entre ellos, un reconocimiento de lo frágil y resistente que era su vínculo. Una noche, mientras estaban sentados uno al lado del otro en el sofá viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos naranjas y rosas, Maya se volvió hacia Daniel, con voz suave pero firme. Estuvimos a punto de rendirnos, le dijo con los ojos fijos en los suyos. Quiero decir, estábamos tan perdidos. Creo que ni siquiera me di cuenta de lo mal que habían ido las cosas hasta que pasó todo. Daniel asintió, con expresión pensativa. Le cogió la mano y entrelazó los dedos. Yo también, admitió. Pero quizá por eso funcionó. Tocamos fondo y, en lugar de marcharnos, decidimos luchar por nosotros. Maya sonrió débilmente, apretándole la mano. No fue fácil. Hablar con James y Sofía, ver lo mucho que querían salvar su propio matrimonio, me hizo darme cuenta de que no estábamos solos. Nuestras luchas no son únicas. Y pedir ayuda, incluso si eso significaba intentar algo poco convencional y no era débil. Era valiente. Daniel rió suavemente y le pasó un mechón de pelo por detrás de la oreja. ¿Valiente? Eso no lo sé. Más bien aterrorizada. Quizá las dos cosas, dijo Maya con una pequeña risa. Pero mira dónde estamos ahora. Míranos. No somos perfectos, pero lo intentamos. Eso tiene que contar para algo. Cuenta para todo, replicó Daniel, con la voz llena de convicción. Más tarde, aquella misma noche, mientras estaban tumbados en la cama, envueltos en el silencioso zumbido de la casa como en una cálida manta, Maya se volvió hacia Daniel. Su corazón se hinchó de gratitud, no porque de repente la vida fuera perfecta, sino porque habían decidido enfrentarse juntos a sus imperfecciones. Estuvimos a punto de perder esto, susurró, con la voz ligeramente temblorosa. Pero ahora, siento que tenemos una segunda oportunidad. Daniel tiró de ella para acercarla y le puso la cabeza bajo la barbilla. Sus brazos la envolvieron, sólidos y tranquilizadores. La aprovecharemos al máximo, prometió, con voz baja y firme. Juntos. A Maya se le saltaron las lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de alegría, de amor renacido. Por primera vez en años, le creyó. Creía en ellos. Cuando el sueño se apoderó de ella, Maya no pudo evitar maravillarse de lo lejos que habían llegado. Su viaje no había terminado, sin duda tendrían que enfrentarse a nuevos retos, pero estaban preparados para afrontarlos como compañeros, como iguales,
como amantes. Lo que viniera después, lo recorrerían codo con codo. Y por ahora, eso era suficiente. Una tarde tranquila, sentada en el porche, observando cómo el sol se ocultaba en el horizonte, pensé en todo lo que Daniel y yo habíamos pasado. El amor es una palabra tan sencilla para algo tan infinitamente complicado. No es estático, no se queda quieto ni permanece igual. En cambio, cambia como la arena bajo tus pies, moldeado por el tiempo, las elecciones y el peso de la vida misma. A veces se siente sólida y te enraiza en momentos de alegría y consuelo. Otras veces, se desvanece y te deja agarrado al aire vacío. Lo que Daniel y yo hicimos no fue convencional. No era seguro, predecible ni siquiera lógico. Pero nos funcionó, no por el acto en sí, sino por lo que despertó en nosotros. Aquella noche nos obligó a enfrentarnos a verdades que habíamos enterrado bajo años de rutina y silencio. Nos dimos cuenta de lo mucho que habíamos dado por sentado el uno del otro, de lo mucho que nos habíamos distanciado sin darnos cuenta. Y aunque la experiencia no borró mágicamente nuestros problemas, nos dio algo mucho más valioso: perspectiva. El amor es complicado. Es crudo, imperfecto y a menudo aterrador. Pero también es resistente. Como una vieja casa azotada por las tormentas, puede desmoronarse si se descuida, pero con cuidado, paciencia y esfuerzo, puede reconstruirse ladrillo a ladrillo. Para Daniel y para mí, la honestidad se convirtió en la base de ese proceso de reconstrucción. La vulnerabilidad, que antes era fuente de miedo, se convirtió en nuestra mayor fortaleza. Aprendimos a hablar, no solo de las cosas superficiales, sino de los miedos, deseos y dudas que se escondían bajo la superficie. ¿Recomendaría este camino a otras personas? No lo sé. Cada relación es diferente, moldeada por su propia historia, luchas y esperanzas. Lo que funcionó para nosotros puede no funcionar para otra persona, y eso está bien. Lo importante no es el método, sino la intención que hay detrás. Para nosotros, dar ese salto fue un recordatorio de que el amor requiere valentía. Exige que te enfrentes a la incertidumbre sin rodeos, dispuesto a arriesgarte a fracasar por la oportunidad de redescubrir lo que de verdad importa. Mirando atrás, veo aquella noche como un punto de inflexión, un momento en el que decidimos luchar en lugar de rendirnos. Me recordó que, por mucho que se distancien dos personas, nunca es demasiado tarde para encontrar el camino de vuelta. La conexión no es algo que se pierde para siempre una vez que se desvanece, es algo que se nutre, se protege y se reconstruye cuando flaquea. Las decisiones más difíciles suelen conducir a los mayores descubrimientos. Te obligan a enfrentarte a quién eres, qué valoras y qué estás dispuesto a hacer para conservar a las personas que más te importan. Daniel y yo salimos de esa experiencia cambiados, no perfectos, pero sí más fuertes. Más conscientes el uno del otro, más intencionados en nuestras acciones y más comprometidos con el vínculo que compartimos. Cuando el cielo se oscureció y aparecieron las primeras estrellas, sentí una profunda gratitud, no solo por Daniel, sino por el viaje que habíamos emprendido juntos. La vida es impredecible, desordenada y hermosa a la vez. Las relaciones no son inmunes a ese caos, pero tampoco se definen únicamente por él. Son cosas vivas, que respiran y requieren esfuerzo, sacrificio y esperanza. Daniel se unió a mí en el porche y me dio una taza de té antes de sentarse a mi lado. No dijo nada, solo posó su mano sobre la mía, su tacto cálido y firme. En aquel momento, las palabras no eran necesarias. Todo lo que teníamos que decirnos ya estaba dicho.